La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV, con la conducción de Vivi Landó, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de rinoplastia. Rinoplastia, que es la famosa operación plástica de la nariz. Es una de las más famosas. Y hubo épocas, gente más grande debe recordar, hubo épocas en que, no sé si era un solo modelo de nariz que estaba de moda, pero la gente que se hacía tenía el mismo tipo de nariz. Hace mucho ya acá en nuestro país. Ahora, obviamente, ha cambiado absolutamente eso y hay mucha gente que se hace la cirugía de la nariz por estética, otros seguramente por otro tipo de problemas, pero es tan diferente y tan delicado que queda súper, súper bien. De esto vamos a hablar hoy con nuestro invitado, el doctor Juan Francisco Recalde. Él es cirujano plástico. Mucho le vamos a preguntar, ¿será que uno puede ir y elegir y llevar una foto? Quiero la nariz de, no sé, Angelina Jolie o de fulanito de tal, y el médico ya te hace eso, o el médico tiene que explicarte que eso no puede quedarte bien, o tal vez sí te quede, no sé, ¿cómo será eso? Vamos a averiguar. Y también cuánto tiempo antes y cuánto tiempo después uno queda con moretones, cómo se hace esta rinoplastia, esta operación plástica. Muchas preguntas que vamos, y cuál es la edad ideal para hacerse también. Vamos a preguntarle a nuestro invitado. Nosotros comenzamos con estos datos. Fíjate, la nariz es la característica más prominente de la cara. La rinoplastia o cirugía de la nariz es un procedimiento altamente individualizado y requiere una evaluación exhaustiva de las estructuras óseas y cartilaginosas que conforman la nariz. Puede tener un efecto complementario general, haciendo una cara más delicada. De esto vamos a hablar con nuestro invitado en instantes. Y nosotros hacemos nuestro ejercicio de la gratitud, gracias a Dios por el don de la vida, la salud, el amor, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo, a las empresas que están apoyando a nuestro programa, a vos que estás del otro lado viéndonos, y a los profesionales que nos brindan su tiempo y su conocimiento aquí en El Doctor en Casa día a día para poder aprender cada vez más. Hacemos un pequeño corte y ya estamos con nuestro invitado. Con nuestro invitado, el doctor Juan Francisco Recalde. Doctor, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Gracias, es un honor para mí estar aquí. Un placer tenerte otra vez gracias. Aquí. Cuesta un poco encontrarte, doctor, porque estás de viaje, en congresos, con mucho trabajo, pero bueno. Todo el día encerrado en la clínica o si no en congresos. Así mismo, pero bueno, qué placer poder gracias, igualmente, coincidir y que puedas estar acá con nosotros. El tema, cirugía de la nariz, rinoplastia. Así es. Es una de las cirugías más famosas, más frecuentes en general. En nuestro país sí es muy frecuente. Tanto así que yo presenté un trabajo de la nariz mestiza, porque acá, aunque no querramos reconocer, tenemos una mezcla muy grande, ¿verdad? Sí. Entre razas europeas, razas indígenas, ¿verdad? Y bueno, pero
La nariz sigue teniendo, a pesar de que no parecemos tan indígenas como en otros países, la nariz sigue teniendo ciertas características propias, ¿verdad? Por el tipo de piel. Y la gente se ve muy blanca, pero su nariz no acompaña a eso. Ajá. Entonces, por eso acá en Paraguay operamos mucho nariz. Es una de las cirugías que más se hace. ¿Cuál es la edad ideal para operarse de la nariz, doctor? Mira, hay, en primer lugar, la edad en que empieza a molestarle, ¿verdad? Generalmente las mujeres a los 14 años operan. Jovencita. Sí, porque ya la nariz creció casi toda, ¿verdad? Ajá. Y ya van a cumplir sus 15 años y quieren estar lindas para ese día. Entonces es una edad muy, de mucha frecuencia, ¿verdad? Sí. Ahora en el varón se recomienda esperar un poco más porque el varón a partir de esa edad empieza a tener un pico de crecimiento y su nariz va a crecer también. Claro. Entonces, de Y los repente varones necesitan también dos se hacen cirugías. tanta Se cirugía de hacen. nariz como las Justamente por mujeres. eso que te dije, ¿verdad? De repente hay una nariz muy ancha, con una punta muy redonda o una punta caída. Y vos sabés que hoy encontrar trabajo, necesitas una buena imagen, necesitas una buena presencia. Entonces la gente recurre cada vez más a cirugías del rostro, ¿verdad? Sí. Y entre ellas la que más recurren es la cirugía de la nariz. Mira vos, a mí, por ejemplo, el varón narigón me parece interesantón. Claro, No sé, depende no. del país donde vivís también, depende de un montón de cosas, Claro. ¿verdad? Por ejemplo, en la Argentina tener una nariz grande es una cosa común y corriente, ¿verdad? Claro. Acá en Paraguay no es tanto. Sin embargo, acá tener una nariz muy gruesa sí es algo que le incomoda un poco a la gente. Entonces, por eso vienen generalmente. Y las técnicas que se usan para solucionar los problemas de las narices mestizas son totalmente diferentes de las técnicas que se usan para solucionar los problemas de las narices europeas. ¿Cómo ¿Por es qué el no tema? funciona? Espera, nariz mestiza son narices más gruesas, Más más gruesas, anchas, que ¿verdad? aparentemente son más grandes, ¿Y cómo pero es tienen la más nariz piel. Tienen piel. europea? La nariz europea es una nariz más fina, más grande, como un francés o un alemán, Sí, ¿verdad? sí. Y nuestra nariz es una nariz de piel más gruesa, de cartílagos más grandes, pero menos punta, menos proyección hacia adelante, Ya, más más achatada, aplastadita, ya, con las ya. fosas nasales más grandes, ¿verdad? Entonces uno se ve muy blanco y con una piel casi europea, pero con una nariz que no corresponde, ¿verdad? Sí. Entonces quieren tener una nariz más acorde con el resto del rostro, no tener Claro, y esa nariz depende tan también, chata, ¿verdad? sí, porque hay familias que tienen descendencia, no sé, de árabes Sí. y que tienen una nariz ya más pronunciada. Así es. Y entonces esos famosos que se hacen y se liman acá el Sí, cosito, sí, sí. ¿verdad? Y que tiene El una dorso. hermosa nariz, pero de repente Claro, tiene una... Pero inclusive una nariz típica de un árabe, por ejemplo, una nariz bella que Claro le va que al rostro sí. de un árabe, ¿verdad? Hermoso. Lo que pasa es que acá no hay una identidad todavía. Nos creemos todos muy descendientes de europeos y de repente Claro. aparece una nariz mestiza que no corresponde. Claro. Entonces por eso se operan. Ya. Por eso se operan. Sí, pero somos al final todos descendientes del cacique Lambaré Por también, o sea que... supuesto. Hay una mezcla de diversas fronteras, claro, ¿verdad? Pero sí. en el afán de sentirnos más europeos y que somos un país que se está modernizando cada vez más, queremos también un ideal de belleza un poquitito más europeo. Claro. No, además, yo creo que lo importante es cuando te miras al espejo, que no haya algo que te haga así, uy, que no te guste, Así ¿verdad? mismo, ¿no? O sea, puedes no ser una persona bellísima, porque nadie es bellísimo, Así o es. sea, pero tener un rostro agradable, armonioso, creo que por ahí Así viene la es, mano. claro que Y sí. muchas veces hay personas, que le habrá pasado a usted, doctor, con sus pacientes, nos pasa a nosotros con gente que conocemos, que les molesta algo y que al resto de la gente le parece lindo y le queda bien, Así ¿verdad? es. Pero a la persona le molesta, Claro, entonces más y- vale y que están dando es la vueltas dueña alrededor de eso, Y un ¿verdad? día se deciden y bueno, vienen Sí. al cirujano plástico y superan la nariz y se le deja una nariz un poco más acorde a lo que esa persona quiere y se siente muy feliz, cambia. Vos sabés que una cirugía en la nariz es una de las cirugías que cambia más positivamente la personalidad del paciente que se sentía mal porque No, su nariz no claro. le gustaba. Entonces es realmente una cirugía que genera un cambio muy positivo cuando está bien hecha, ¿verdad? Claro. No, y ahí entra también la mano del cirujano y la experiencia y la prudencia, Así porque mismo de es. repente puede venir alguien que tiene una nariz ancha, grande o lo que sea y quiere un poroto Claro, de nariz. pero eso es muy No frecuente. se puede, ¿verdad? Eso es muy frecuente. Yo creo que el cirujano con experiencia Sí. es un cirujano que no promete Mira algo. esa foto, por ejemplo, no ahí. va a prometer O sea, algo una que no se nariz puede muy cumplir, ¿verdad? grande,
Claro, y hay pacientes que tienen narices bellas, pero quieren mejorar algunas cositas así, muy puntuales, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, tienen un poquitito acá de dorso que quiere que se les raspe, o levantar un poquitito la punta. Son cosas que se pueden hacer, y todas las narices se operan con anestesia local y sedación. Sí. El paciente entra en mi clínica a la siesta, a las 2 de la tarde, y a las 6 de la tarde, a las 7 ya se está yendo a su casa. Duerme durante la cirugía porque viene el famoso doctor Takahashi, anestesiólogo, Sí. le seda y le Chao. deja sedadito, el paciente duerme y cuando se despierta ya terminó, ya está operado, ¿verdad? Cuando sale de tu clínica el paciente que se operó de la nariz, va con una venda, Sí. eso se le hincha, tiene moretones, ¿cómo es el tema? En la mayoría de los pacientes hay que hacer o por lo menos raspar el hueso o fracturar el hueso en los costados, ¿verdad? Porque la nariz ancha va con una punta ancha, unas alas anchas, y hay que dejar una nariz que le vaya a ese rostro. Claro. No se puede hacer la misma nariz para todos los rostros. Hay que interpretar también lo que quiere el paciente. El paciente a veces tiene falsas expectativas, ¿verdad? Y acá en Paraguay tenemos pieles muy gruesas. Y las pieles gruesas abajo tienen cartílagos grandes pero muy débiles. Por eso las puntas son medio ñatitas. Si usamos las técnicas habituales de rinoplastia, en donde se sacan pedazos de cartílago para reducir la nariz, lo único que hacemos es hacer que pierda proyección la nariz, Sí. y después de un tiempo se cae. Vos ves que la nariz está muy linda mientras tiene la tela adhesiva, le sacás la tela adhesiva Ay, Dios y mío. 2 meses después la punta ya se hundió. ¿Por qué? Porque la técnica que se usó no es la técnica adecuada para el tipo de narices que tenemos acá en Paraguay. Claro. Entonces hay que saber reconocer el tipo de técnica que uno va a usar, la expectativa del paciente, no prometerle algo que no se puede lograr. Una paciente con una nariz enorme, ancha, que quiera una cosa finita, delicadita, hay que explicarle que eso no se puede conseguir, ¿verdad? Que el riesgo de intentar hacer una nariz muy finita es muy grande, puede haber secuelas muy serias. Hay gente que por mala operación o qué sé yo, no Claro puede que ni hay. respirar. Claro que hay. Antes se sacaba tanto cartílago que se perdía el soporte de la piel y después uno puede respirar porque se te colapsa la nariz. Sí. Entonces se Yo sacrificaba la conocí parte a una señora que tenía que funcional. dormir sentada. Así mismo es, ¿verdad? Bueno, Entonces, podía respirar. con las técnicas nuevas no solamente aprendimos a operar este tipo de narices mestizas, sino también a solucionar los problemas que eran originarios de las técnicas anteriores, ¿verdad? Porque son técnicas donde vos tenés todos los cartílagos a la vista y vos podés injertar cartílago del propio paciente, podés poner en donde falta para que no se colapse la válvula, el paciente pueda respirar mejor. O sea que hoy, en síntesis, un paciente que se opera la nariz casi siempre respira mejor de lo que respiraba antes. Aunque uno no haya tocado ahorita tabique ni cornete, Claro. que eso le corresponde al otorrino, ¿verdad? Y la gente que nos quiere contar que se va a hacer, y dice, no tengo el tabique desviado, ese famoso. Y después Famoso. aparece con ¡tun! Otra nariz. Eso es. La gente todavía tiene una cierta vergüenza, Sí. ¿verdad? A veces de reconocer que se operó Sí. la nariz, pero es un cambio tan evidente que algunos se quedan, me caí y me rompí la nariz, entonces me tuvo que arreglar. Sí. Entonces las amigas le preguntan, ¿dónde te caíste? Yo también me quiero caer ahí. ¿Verdad? Porque, Sí. bueno, no quieren contar la verdad, pero es una cosa que está a la vista. Ahora, Sí. cuando está bien operada la nariz y cuando queda bien para ese rostro, puede ser que las personas que le ven muy a menudo se den cuenta que se operó. Pero las personas que nunca le vieron o que le vieron hace mucho y no se acordaban bien, van a decir, te veo muy bien, y no se van a dar cuenta Sí. de que se operó la nariz. Sí. Porque esa es la nariz, vamos a decir, que le va a ese rostro, Claro. ¿verdad? Y también la gente es menos perceptiva de los cambios. No somos tan detallistas, principalmente los hombres. Las mujeres sí, ¿verdad? Los hombres no somos tan detallistas, entonces muchas veces no nos damos cuenta de los pequeños cambios. Claro. No, famoso, eso de los hombres no tiene nada que ver con la cirugía, pero la mujer se va a la peluquería y viene, gastó un montonazo de plata, se hizo todos los cambios. Se cortó 2 ¿Y centímetros y se qué hizo tal? 2 Y el claritos, marido le y uno mira así y ya tienen que aprender nomás a decir, estás divina. Así mismo, esa es la respuesta Porque que tiene que salir. Ya está. no se dan Porque cuenta. no nos damos cuenta. Sí. Y no estamos educados y también nuestro cerebro no está capacitado para entender esos pequeños cambios, ¿verdad? Así mismo.
Bueno, pero a la vuelta vamos a continuar hablando del tema nariz, por supuesto, de esta cirugía. Y me llamó la atención esto de que es diferentes técnicas dependiendo del tipo de nariz. O sea, para las narices de aquí, de nuestro sector, aquí en el sur, entonces hay un tipo, y en Paraguay hay un tipo clásico, más clásico de nariz, y es diferente el tema de cómo se opera. Eso nos va a hablar el doctor a la vuelta del corte. Estoy aprendiendo tanto con el doctor en el corte porque hay diferentes técnicas dependiendo del tipo de nariz, como ya nos decía el doctor Juan Francisco Recalde. Las narices europeas son diferentes a las narices latinas. Tienen la piel más fina y cartílagos más grandes, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacían? Una técnica era sacar el cartílago y la piel encoge porque es finita y vuelve a su elástica. lugar. Pero si se hacía esa misma técnica como se hacía antes a las narices latinas, que son más anchas y más aplastaditas, Más débiles. Si vos le sacás pedazo de cartílago, se debilita más todavía. y la piel es más gruesa. Y la piel es gruesa y no se adapta a lo que vos dejaste abajo. Entonces, ¿Qué lío se habrá armado sí, por cuando eso, se hacía así? Por eso. Entonces, ahora con las técnicas nuevas, más modernas, vos inclusive a una nariz grande, vos le pones más cartílago y luce mucho más fina. Qué increíble. Y claro, porque vos estás tratando un principio diferente, ¿verdad? O sea, no es sacar, sino es formar. Claro, ahora vos ponés para que quede más fina. Antes vos sacabas para que quede más fina. Entonces, en narices donde hay piel fina y cartílagos duros y fuertes, vos tenés que sacar pedazos de cartílago y tu nariz se va a achicar porque la piel es elástica, ¿verdad? Sí. Pero en las narices donde hay cartílagos grandes pero débiles y piel gruesa que no toma la forma de lo que vos dejaste abajo, lo que vos tenés que hacer es modelar por dentro de esa piel con injertos de cartílago. Entonces vos le das a una piel gruesa sin forma, le das forma poniéndole más cartílago. Entonces quedan bonitas las narices y no se cae más la punta y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Es otro concepto totalmente distinto. Ya. Doctor, contanos por favor, yo quiero que ustedes sepan esto. Fuiste invitado a un congreso mundial de rinoplastia y te dieron más tiempo para hablar a vos que a todos los demás. Lo que pasa es que yo contanos. presenté un tema que les pareció muy interesante, que se llama rinoplastia de la nariz mestiza en Paraguay. Y como fue el Congreso Mundial, fue la primera vez que se hizo en Sudamérica, les llamó mucho la atención ese tema y me dieron un tiempo considerable en donde estuvimos compartiendo con cirujanos de varios lugares del mundo y presentamos la técnica que yo uso hace muchos años ya y los resultados y los consejos que yo le podía dar a la gente que estaba empezando a operar rinoplastia, porque es la técnica que se impone de este lado del mundo. Y para nosotros es una cosa más o menos nueva. Te digo que en la época que yo aprendí rinoplastia era la otra técnica la y europea, que no se adaptaba para las narices sudamericanas, no se adaptaba. En algunas sí, en otras no. Entonces los resultados no eran tan consistentes como son ahora, ¿verdad? Se caían las puntas, el paciente tenía problemas para respirar. Hoy es una cosa totalmente distinta, el concepto cambió. Y lo que yo mostré es la adaptación de esa técnica a nuestras narices, que no son narices solamente de Paraguay, también hay esas narices en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Chile. Y les gustó mucho, ¿verdad? Esa presentación, les pareció que yo tenía razón en muchas cosas que yo presenté sobre esa técnica específicamente, ¿verdad? Y les gustó mucho, les pareció muy interesante. Qué genial. Bueno, yo les cuento que el doctor es muy tímido, muy humilde. Le dieron 20 minutos en este congreso mundial, mientras que a los demás le daban, lo normal era 8 minutos. Entonces, por algo será, ¿verdad? O sea, si te querés operar la nariz, ya sabes dónde tenés que ir. Bueno, tenemos material. Vamos a ver ese material, por favor, señor director. Cambios producidos por la rinoplastia. La rinoplastia puede cambiar el tamaño de la nariz en relación con las demás estructuras faciales, el ancho de la nariz a la altura del tabique nasal, el perfil de la nariz cuando tiene jivas o depresiones a la altura del tabique nasal, la punta de la nariz, que es demasiado grande o bulbosa, está caída o si es muy respingada.
las fosas nasales grandes, anchas o respingadas, asimetría y desviación nasal. Eso de la nariz Desviada. torcida, desviada, eso es por golpes también. También es el puede famoso ser. tabique desviado, ¿verdad? El tabique muchas veces no? es ya desde el nacimiento, ¿verdad? Y a veces hay traumatismo en el nacimiento, a veces tiene las famosas adenoides, ¿verdad? Hacen Sí. que respire por la boca, entonces el paladar se eleva para poder respirar mejor por la boca a la noche y eso comprime el tabique y lo dobla, ¿verdad? Entonces eso puede producir o no un desvío de la nariz. Esas fotos son fotos que sacaron de internet para Sí, traer acá. O sea, sí. yo claro que no son fotos de mis pacientes. Claro, no. Yo nunca muestro fotos de pacientes. Eso éticamente no es permitido, ¿verdad? Así mismo. Pero son interesantes los casos que uno puede ver en internet para tener una idea de qué se puede hacer, qué se puede conseguir con una rinoplastia, ¿verdad? Y desde mejorar una pequeña jiba, retraer una punta muy prolongada, muy saliente, como esa punta de esa paciente que está ahí, afinar un poquitito la punta o engrosar un poquitito la punta. Hoy se puede hacer todo. Las técnicas hoy son muy versátiles. Casos que antes no se podían operar con las técnicas habituales porque era muy difícil. Hoy ya se puede con las técnicas habituales, ¿verdad? También tienen sus problemitas, no es que son tampoco exentas de problemas, Claro. pero son problemas que causan menos daño a la respiración del paciente, al contrario, suelen mejorar la respiración del paciente. Doctor, ¿hay una nariz perfecta, así para decir, un modelo de nariz? ¿Cuál es la nariz? No existe. No existe, No, ¿verdad? no existe porque yo puedo tener una nariz que a mí me gusta, pero no es la que al paciente le gusta. Entonces, puede ser perfecta para mí, pero no para él. Claro. Hay que escuchar al paciente, hay que saber qué es lo que quiere, hay que saber despejar las dudas, hay que saber llevar la conversación a un plano realista, porque somos nosotros los que tenemos la experiencia, el conocimiento de qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, qué es lo conveniente hacer, porque a veces se puede, pero no es conveniente hacer. Tenemos que actuar un poco de psicólogos también, tenemos que saber las motivaciones, ¿verdad? Y bueno, es todo un proceso en donde a veces, generalmente coincide lo que el paciente quiere con lo que vos crees que tenés que hacer. Y ese es el mejor caso porque el paciente con seguridad va a salir satisfecho. Bueno, ¿y qué haces cuando viene un paciente y quiere algo que te das cuenta de que podés hacerle, pero que no va a quedar bien? Y yo no lo opero, porque muchas veces el cirujano quiere darle el gusto al paciente y después el paciente descubre que realmente el cirujano tenía razón al comienzo y que no le convenía esa nariz. Y si son pacientes adolescentes, pacientes jóvenes, están con otros problemas, ¿verdad? No es teniendo la nariz de un personaje famoso, de un artista, que va a solucionar su problema. Entonces, tenemos que ser cautos y tenemos que decirle que espere un poco más, que medite un poquitito sobre la cuestión y que venga más adelante cuando de repente ya superó ese problema y quiera algo más realista, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Hay que ver, porque muchas veces uno mira hacia un artista y dice, ay, me encantaría tener así la cara. A mí me encantaría tener, no la cara de Angelina Jolie, el marido de Angelina Jolie, que es un bombón. Bueno, seguimos hablando. ¿Tenemos todavía tiempo? ¿Sí? Un poco de, porque claro. Requisitos, vamos a ver otro material, por favor, señor director. Tipos de intervenciones: la rinoplastía cerrada, sin cicatriz columelar, y la rinoplastía abierta, en la que habrá una pequeña cicatriz en la parte inferior entre ambas fosas nasales columela, de manera que pase casi imperceptible. La técnica de rinoplastía abierta es muy útil para las narices con puntas difíciles, irregulares, débiles y que bajan o se mueven al sonreír. También para corregir imperfecciones que podrían haber quedado de cirugías anteriores. Se estira para abajo. Ah, mira. Así es. Cuando uno se ríe, pero todas las narices... No todas. Es que hay un músculo. Sí. Estábamos hablando de que las narices a veces baja la punta cuando uno se ríe, ¿verdad? Sí. Hay un músculo aquí que hay que seccionar, lo que une la punta de la nariz con el labio. Entonces cuando uno se ríe, uno estira los cantos labiales hacia afuera y estiran la punta de la nariz hacia abajo. Y eso también hace que suba el labio y que se muestren mucho los dientes. Entonces eso es una maniobra muy sencilla, se corta un músculo y ya está, ¿verdad? Eso es parte de la rinoplastía, hay que analizar al paciente, examinarlo,
ver, cuando uno está hablando con el paciente, yo me estoy fijando exactamente qué pasa con su nariz cuando habla, qué pasa cuando se ríe. Sí. Yo estoy mirando todo eso mientras el paciente me está contando qué es lo que quiere. Claro. Entonces vos ya sabés más o menos lo que tendrías que hacer para que ese paciente quede bien, que la nariz quede, porque no hay solamente el problema de dejar linda la nariz, sino que tiene que mantenerse ese resultado con el tiempo. Claro. Y no solamente estamos buscando belleza, estamos buscando también preservar la función respiratoria de esa nariz. Claro. Muchas veces se sacrificaba la función respiratoria para dejar una nariz más linda, pero el paciente pasaba toda la vida en el otorrino y con antialérgicos y con un montón de problemas respiratorios, ¿verdad? Hoy es, en primer lugar, la función. Sí. En segundo lugar, la estética. Pero, como te digo, las técnicas actuales preservan muchísimo los cartílagos. Es más, los refuerzan. Y los problemas respiratorios estaban por la resección exagerada de los cartílagos. Entonces perdían soporte de la piel y se hundía y el paciente respiraba mal. Y también todos los cortes que se hacían adentro de la nariz a veces creaban cicatrices que cerraban las fosas y uno no podía respirar bien, cosa que hoy se puede evitar perfectamente. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos con este tema. Bien, continuamos hablando de rinoplastía y tenemos un material que habla de los requisitos importantes. Vamos a ver, por favor. Requisitos importantes. La edad es un factor importante. El desarrollo de su rostro ya casi se ha completado si tiene por lo menos 14 años de edad en el caso de ser mujer o 18 años si es hombre. Gozar de buena salud física y los exámenes preoperatorios deben estar normales. Tener en mente metas específicas pero realistas para mejorar su apariencia y decidir realizarla para mejorar el equilibrio facial, no para cumplir los deseos de otra persona o para intentar ajustarse a una imagen ideal. Ese último queremos hacernos todo. Así es, vos sabes que esos son requisitos para cualquier tipo de cirugía, pero en este caso, porque esto sacaron de mi página, ¿verdad? Sí. Es muy importante y más importante que todo todavía la motivación del paciente, las expectativas realistas del paciente, ¿verdad? Y el grado de madurez también, porque pacientes muy jóvenes a veces no tienen un grado de madurez. Es lo que te estaba diciendo en el corte. Vos lo operás a una jovencita que está en el colegio y tiene 25 compañeros y va a tener 25 opiniones distintas sobre la cirugía, cómo le quedó, que esto, que aquello. Bueno, entonces hay que saber manejar un poquitito eso, ¿verdad? Entonces tiene que tener el apoyo de los padres cuando es adolescente, cuando es jovencita, y un cierto grado de madurez para poder manejar un poquitito eso, por lo menos los primeros días, que son días que hay hinchazón, que hay que usar un yesito. Puede ser que haya un moretón, pero no es como antes que vos parecías, no sé, una cosa negra con dos ojos. Sí. No, hoy sí hay moretón. Las pocas veces que hay es un moretón mínimo y desaparece muy rápido, ¿verdad? Porque ya evolucionamos mucho y creemos que encontramos un punto ideal en donde le aconsejamos algunas cosas al paciente para que se recupere mucho más rápido. Justamente de eso quería hablar, quería que nos hable, el tema de la recuperación del postoperatorio. Sí. Se opera con anestesia ahí en el quirófano, ¿verdad? Con un anestesiólogo al lado que le va a poner un suerito y le va a sedar. Sí. Una vez que le seda es como que le desconecta, pero no es anestesia general. No es anestesia, ahí vengo yo, le hago yo la anestesia local. Espero 15, 20 minutos que prenda bien la anestesia, algunos medicamentos que se mezclan con la anestesia para que no sangre. Y ya no pongo más esos tapones que se ponían antes, nada que ver. El paciente respira por la nariz o por la boca sin ningún problema, ¿verdad? Sí. Mientras dure toda la cirugía. Entonces es bastante más tranquila, porque antes se ponía tapones y era todo un problema, ¿verdad? Sangraba mucho, cosas así, ahora ya no. Termina la cirugía. Generalmente, si hubo una fractura, se pone un yesito, una tela adhesiva que sujete ese yeso y el paciente, después de unas cuantas horas de control postoperatorio,
ya va a la casa. Hay algunas instrucciones que están bien escritas en la página web para que el paciente pueda pasar bien esa primera noche sin dolor, porque no tiene por qué doler la cirugía de la nariz, no importa lo que se haya hecho, no tiene que doler. Sí. No se usan esos tampones gigantescos, incómodos, totalmente innecesarios. Yo hace muchos años ya no los uso. El paciente viene al día siguiente a la clínica para darle una miradita, hacerle una higiene y después de una semana se saca el yeso. En ese momento ya todo lo que es la mitad superior de la nariz está bien, no está tan hinchado, pero la mitad inferior, que es la punta, está un poco hinchada y ahí el paciente empieza a acudir a la clínica para que se le ponga una tela adhesiva para comprimir la piel, deshinchar y favorecer que la piel se pegue y tome la forma de los cartílagos que están abajo. Porque en la cirugía de nariz, por más grande que sea, no se saca piel. No se saca piel. Solamente se trata lo que está debajo de la piel y se espera el tiempo necesario para que la piel tome la forma de lo que se dejó debajo de la misma, ¿verdad? Entonces, en las pacientes donde hay una reducción importante del tamaño de la nariz, tarda un poquitito más de tiempo. Las personas que tienen la piel fina, la recuperación y la nariz bella ya es más fácil de obtener, más rápida. Las personas que tienen la piel gruesa, hay que batallar un poquitito con esa piel no quiere tomar la forma de los cartílagos más finos que están abajo, entonces hay que estar cambiándole la tela adhesiva, a veces poniendo unas pequeñas inyeccioncitas debajo de la piel para disminuir la fibrosis que se forma. O sea, es una batalla, no termina la cirugía de la nariz, no termina con sacar el yeso. Claro. Ahí empieza el postoperatorio, que es tan importante como la cirugía. Lastimosamente algunos pacientes no entienden eso y quieren trabajar y no quieren ponerse su tela adhesiva. ¿Y qué se opera? ¿Y qué tiene que hacer? ¿Se tiene que ir a su casa? ¿Cuántos días tiene que estar sin hacer esfuerzo? Porque es una operación, doctor. Sí, pero no, esfuerzo de gimnasia, por ejemplo, sí, hay que prohibirle, ¿verdad? Sí. Pero puede caminar, hacer las cosas de la casa, al día siguiente puede manejar sin ningún problema. O sea, puede ir a la facultad o al colegio. Claro, lo que pasa es que durante los primeros 4 días se hincha un poco la cara. Entonces yo siempre le digo, tomate los 4 primeros días para reposar en tu casa. Vas a tener el yeso todavía el 5.º día, no te puedo sacar todavía, pero ya vas a estar presentable. Y puedes trabajar y puedes, qué sé yo. Le sacas la tela, el yeso, le pones una tela adhesiva que es color piel, no es esa tela adhesiva blanca que parece una momia, no. Pasa desapercibida para algunas personas y otras se dan cuenta, pero a veces por no querer mostrarse con esa tela adhesiva, se sacan. Y ahí se empieza a hinchar la nariz y el resultado de la hinchazón es una fibrosis, una cicatriz que hace que la punta pueda quedar inclusive más grande que antes. O sea, por eso es el tema de la tela adhesiva. Por eso es la tela adhesiva, acudir día de por medio a mi clínica para cambiarse conmigo y con mis enfermeras, obedecer exactamente todas las instrucciones, porque si en algún momento el paciente deja de cumplir esas condiciones, el resultado no se puede garantizar, no se va a obtener el resultado que se podría haber obtenido, ¿verdad? Entonces el paciente tiene que estar consciente, tiene que disponer de por lo menos 3 semanas después de su cirugía para acudir día por medio a nuestra clínica para que nosotros le enseñemos a ponerse después él solo la tela adhesiva a la noche. Perfecto. Bueno, en las redes sociales hay consultas, vamos a ver qué nos preguntan, o qué le preguntan al doctor, mejor dicho. Graciela de Santa Rita dice: ¿se puede realizar otros procedimientos en una persona al mismo tiempo que la rinoplastía? Graciela de aquí hace una lipo mientras se arregla la cara. Claro, es una rutina para nosotros. A veces asociamos 3, 4, 5 cirugías. ¿En serio? Claro, mientras vos tengas un control de lo que está pasando, mientras vos no estés arriesgando a tu paciente, mientras vos no tengas una pérdida importante de sangre. Si vos sos un cirujano habilidoso y rápido, vos podés hacer varias cirugías en el mismo paciente, inclusive le podés dar alta en el mismo día si se cumple un protocolo de alta, o sea, cirugía ambulatoria. Claro. Si se cumple eso, sí, ¿cómo no? Claro que sí. Perfecto. Otra consulta, vamos a ver.
Las mujeres queremos saber siempre. Karina Mariano Roque Alonso dice, ¿cuánto tiempo después es conveniente corregir el resultado de una rinoplastía si no se está conforme? Hay que saber, en primer lugar, por qué esa nariz no está como queríamos. Cuando yo operé, entonces yo sé que es, por ejemplo, por hinchazón o cosas que van a pasar con el tiempo. Entonces hay que tranquilizar al paciente, hay que explicarle 1000 veces, porque ya leyó todo antes de operarse y hay que volver a explicarle siempre después. El paciente se pone ansioso. Algunos tienen todavía el concepto de que entran en una máquina de un lado y salen ya, ¿verdad? Está maquillado del otro lado. No es así. Tiene que estar consciente de que va a haber un tiempo que hay que esperar. Ahora, si pasó un tiempo y vemos, por ejemplo, viene un paciente que se operó con otra persona y viene a mi consultorio porque no le gustó esa nariz, yo siempre tengo que dejar pasar un tiempo prudencial para que esa nariz se deshinche antes de analizar qué es lo que hay que hacer. ¿Cuánto tiempo es desde que se hace la cirugía en la nariz hasta que vos decís, bueno, esta es la nariz que ya se queda? Mira, ¿cuánto tiempo? Si es la técnica abierta y ocurrió algo, por ejemplo, se soltó uno de los puntos que da forma un lado derecho y el otro izquierdo sigue con una buena forma, vos podés abrir ahí mismo, hacer una anestesia local, levantás la piel, das el punto y cerrás. Cuando es la vía interna, la que se hacía antiguamente y se sigue haciendo también ahora, en muchos casos es una técnica de elección. Hay que esperar más. Hay que esperar más. Y lo ideal es 6 meses. 6 meses. 6 meses. Ahora, si es una deformidad muy importante la que ocurrió, si vos operaste por dentro, entonces por fuera, podés hacer la otra técnica y podés solucionar rápidamente también. El problema es que a veces las narices vienen con esa fibrosis que yo te expliqué, porque no se hizo bien el postoperatorio. Entonces eso es una masa pegada, dura, es hasta arriesgado tratar de despegar el cartílago o la piel porque puede lesionar. Entonces un tiempo prudencial es 6 meses. Perfecto. Bueno, hacemos un cortecito, a la vuelta continuamos. Le voy a preguntar al doctor si es cierto que la nariz crece toda la vida. A la vuelta nos va a responder. Continuamos ya en la parte final con el doctor Juan Francisco Recalde, cirujano plástico. ¿Es cierto que la nariz sigue creciendo toda la vida, doctor? Lo que uno ve es que la punta de la nariz se cae, ¿verdad? Y en el envejecimiento lo que se produce en primer lugar es una reabsorción de la grasa superficial. Y debajo de la piel de la nariz hay también un poco de grasa. Al reabsorberse esa grasa, la piel queda más floja y lógicamente cae. Pero también ocurre lo siguiente. Los músculos que sostienen también parte de la nariz y los ligamentos se aflojan. Entonces se desliza hacia abajo la punta de la nariz y la nariz del anciano es una nariz de la piel más fina y los músculos más débiles y la punta más caída. Entonces da la impresión de que creció esa nariz, pero realmente lo que pasó es que rotó hacia abajo. Como todo con el paso del tiempo. Bueno, doctor, y el tema de que se agregan también algunas cosas para modificar sin hacer cirugía. ¿Te referís a materiales extraños? Sí, no, eso está, o sea, nosotros contraindicamos totalmente ese tipo de cosas porque tarde o temprano va a convertirse en un problema. Hay pacientes que están desfigurados, ¿verdad? Porque se hicieron en cualquier lado, se aplicaron un montón de sustancias permanentes, que metacrilato, un montón de cosas así que después se arrepienten, pero al comienzo hasta pueden quedar espectaculares, ¿verdad? Inclusive hay algunos que dicen que no hace falta más operar la nariz, ahora solamente con unas inyecciones corregimos el problema. Pero después ellos no están cuando hay que corregir los problemas de las inyecciones, ¿verdad? ¿De qué es lo y que nos vienen ponen? cayendo a nosotros los pacientes con casos imposibles prácticamente de solucionar, ¿verdad? Porque esos productos se mezclan con los tejidos y empiezan a salir por la piel, por la mucosa, empiezan a aparecer granulomas, que son bultos, durezas. Entonces lo ideal, ¿verdad?, es ser siempre conservador. Se puede usar cartílago del propio paciente, se puede sacar del tabique, el cartílago se puede prestar, se puede sacar de la oreja sin causar ninguna deformidad. O sea, uno tiene suficiente material dentro del propio cuerpo en cuanto a cartílago para llenar los requisitos de una cirugía, sin necesidad de recurrir
Hay inyecciones de productos permanentes que lo único que pueden causar es problemas permanentes también. Claro. Nosotros no aconsejamos, estamos totalmente en desacuerdo con las personas que usan esto y bueno, lastimosamente se sigue usando. Sí. Bueno, pero es bueno aclararlo y bueno, creo que todas las dudas fueron aclaradas hoy aquí con el doctor. Uno va, se hace la cirugía y después de de la nariz, ¿verdad? Después de 3 semanas, 4 semanas, ya estás perfecto sin nada. No, están así. Ah, viste. No entendí. La evolución depende de cada caso. Claro. Hay casos donde hay pieles finas, la evolución es mucho más rápida. De todas maneras, la nariz ya está linda en 15 días, pero si vos dejás el protocolo de acompañamiento postoperatorio, la nariz se hincha. Claro. Y si está mucho tiempo hinchada la nariz, se forma un tejido cicatricial debajo de la piel y es todo un tema solucionar. Eso no es fácil, ¿verdad? Por eso que nosotros tratamos de asegurarnos de que los pacientes sigan su postoperatorio, vengan, nos muestre cómo está, que podamos ir juntos evolucionando, haciendo lo necesario a medida que vamos viendo los cambios. Vamos nosotros reforzando las medidas para que esa nariz quede como quedó en sala de operaciones. Nosotros no salimos de sala de operaciones hasta que la nariz quede bonita. Claro. Ahora, el postoperatorio es tan variable, ocurren tantas cosas que son tan difíciles para el médico manejar un postoperatorio porque necesita la colaboración total del paciente. Perfecto, más claro imposible. Doctor, muchísimas gracias por tu presencia y te esperamos Estamos a las órdenes siempre. En otro programa. Muchas gracias. Gracias. Nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todas aquí. Y no te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomecipar Limitada. Paracetamol Matidol contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.